Empezar con cuántos estamos, ¿se han fijado? 31. 32, doctor. Ya. Entonces empezamos el tema de hoy, que es ultrasonografía en obstetricia y ginecología. En el tema, en realidad, que se encomendó desde la jefatura era generalidades de ecografía en obstetricia, ¿no? Simplemente datos generales, es lo que les comentaba a mis alumnos esta mañana. Pero siempre he tratado de querer darles un poquito más, como para que me entiendan, además, quizás las clases prácticas también, ¿no? Porque es importante que sepan algunos detalles importantes de la ultrasonografía, no solamente en obstetricia, sino en ginecología también, o sea, el estudio ultrasonográfico en ginecología. Entonces, vamos a partir definiendo qué es la ecografía o cuál es la definición de ultrasonografía. Que en realidad ultra significa más allá de lo normal, ¿verdad? Ecografía, imagen, grafos. Entonces, registro de imágenes. Ultra es, digamos, ciclos por segundo, pero más allá del sonido normal, ¿no? O sea, que emite la onda o el transductor ondas de sonido de demasiada frecuencia, o de baja o de alta frecuencia. Entonces, da lo mismo decir ecografía o ultrasonografía, ¿no? Sono de sonido, grafos, registro o gráfico, y ultra se refiere a la cantidad de emisiones de ciclos del sonido. Bueno, en realidad, entonces vamos, de repente vaya mezclando yo, por eso les estoy diciendo, puedo utilizar en algún momento ecografía, puedo utilizar ultrasonografía. Entonces, la ecografía o ultrasonografía es un método de apoyo diagnóstico, ¿no? Obviamente les decía que es por imagen, que actualmente en estos tiempos está siendo utilizada muy ampliamente en todas las ramas de la medicina. Y no solamente en las ramas de la medicina, en muchas otras cosas que se han ido utilizando el ultrasonido. En nuestro caso sería entonces un método de apoyo diagnóstico por imagen que es ampliamente utilizado en atención obstétrica y ginecológica, ¿no? Y moderna porque estamos pues prácticamente en el siglo XXI como procedimiento no invasivo. Entonces el sonido no es un procedimiento invasivo, es decir, no es algo que vaya a tocar o introducirse dentro de la cavidad del abdomen de la madre. Para este fin, nosotros utilizamos un instrumento que se llama ecógrafo. Y este ecógrafo tiene características muy importantes. Jóvenes, yo creo que vamos a entrar inclusive hasta unas 3 veces para el tema. Es largo, pero yo creo que es un tanto bastante completo y resumido lo que quiero pasarles. Entonces, estos ecógrafos son digitales actualmente, son de alta velocidad, lo que les decía, emite sonido de muy alta velocidad y de baja o alta frecuencia. Son ecógrafos en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Que antes o antiguamente, en sus principios, en sus inicios de la ecografía, el tiempo, la ecografía, las imágenes no eran en tiempo real, eran imágenes estáticas. Como hace cortes el tomógrafo, imagínense entonces como que la radiografía igual, ¿no? Plan, pan y cortes fijos. No, actualmente los ecógrafos son en tiempo real, es decir, ustedes ven al fetito, por ejemplo, o los vasos sanguíneos con sangre circulando, o los fetitos moviéndose, o un corazón con cinético, movimiento cardíaco, ¿no? O movimientos fetales. Entonces,
son ecógrafos de tiempo real. A esto, con el avanzar del tiempo de la ciencia, se ha añadido la Doppler flujometría, aunque el estudio Doppler ya se lo venía realizando de años atrás, pero nunca fue utilizado en el campo de la medicina. Entonces, actualmente sí se lo utiliza para la valoración de los flujos a nivel de los vasos. Y se pueden imaginar, si nosotros tenemos un vaso alterado, pues nos va a dar un informe bastante valioso el estudio de la Doppler flujometría en casos muy específicos que más después veremos en las indicaciones de la Doppler flujometría. Existen ecógrafos en 2D, 3D, 4D, actualmente 5D. El patrón viene siendo la ecografía 2D. A partir de la ecografía 2D es que se van realizando los demás estudios, ¿no? Como es la 3D, como es la 4D. La 4D no es nada más que la 3D en movimiento. Y la 5D, una especie de tecnología nueva, última, con HD o HD libre, dicen, ¿no? Es decir, la calidad de imagen mejora mucho, porque en la 5D se incluye una pantalla de luz, ¿no? Que está incluida en el estudio, y esta pantalla de luz no hace más que ubicar una mejor vista, ¿no? Por ejemplo, del rostrito fetal. Es más que todo la 5D utilizamos para ver imágenes del fetito. Entonces, nosotros a través de un botón o del mismo trackball, nosotros podemos dirigir la imagen a donde mejor luz y mejor imagen yo pueda obtener. Sin embargo, para la obtención de estas imágenes también requiero de una buena cantidad de líquido en la parte anterior o previa a la presentación del rostro fetal, por ejemplo, o del abdomen, o de extremidades, o de genitales, o del cordón, o de la parte que yo quiera ver en imágenes de 3D, 4D o 5D. Eso en cuanto a los equipos. Los transductores que acompañan estos equipos, que no son más conexiones, que en realidad llevan del procesador del ecógrafo a través de un cable hacia el transductor, energía eléctrica. Esta energía eléctrica se traduce en una energía mecánica, es decir, el sonido. Entonces empieza el estímulo eléctrico empieza a estimular cristales en el transductor, y este transductor, al ser estimulado por la parte eléctrica, entonces emite sonido. Y ese sonido se transmite a través de la pared del abdomen o del tejido o del órgano finalmente que se quiere estudiar. Entonces, no es que el sonido viene desde el equipo de ecografía, no. El ecógrafo manda señal eléctrica y el transductor es el que transforma la señal eléctrica en sonido. Y este sonido es transmitido a través de este transductor hacia el órgano albo, el órgano blanco que nosotros queremos estudiar. Estos transductores son de diferentes rangos de frecuencias, ya les decía, son de baja a alta frecuencia. Y además, para hacer la 3D, 4D y 5D, necesitamos transductores especiales o también llamados transductores volumétricos. Acá les voy a presentar algunos equipos que obviamente en el transcurrir de su vida profesional ustedes van a ver una serie de equipos y de marcas diferentes, industrias diferentes, países que van innovando cosas más allá, otras menos aquí, más allá, y siempre en el mercado tratando de superarse, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos ecógrafos de pie, de diferentes características, una más avanzada que la otra, seguramente, y les he puesto un ecógrafo portátil, ¿no? De mesa. Entonces, esos son los tipos de ecógrafos en los que ustedes podrán tener diferentes estructuras que analizar. Por ejemplo, aquí dentro de esto, ustedes se imaginarán
qué es lo que existe. Entonces, aquí van a encontrar una computadora nada más, pero una computadora muy compleja ahí adentro, ¿no? Antiguamente los ecógrafos más antiguos manejaban placas, hasta 6, 8 placas, como las de computadora, pero actualmente ya existe una sola placa muy compleja y obviamente depende de la marca del país de origen. Entonces, y en el fondo en realidad es proporcionarnos o proporcionar una imagen de lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, acá está el procesador, ¿ya? Luego tenemos un monitor, ¿no? En este caso, aquí no tenemos el video printer para impresión de imágenes, no la tengo acá. Bueno, estos son los transductores. Bueno, generalmente vienen asociados aquí o para bien colocar DVDs para grabar, ¿ya? Es importante que se tenga un equipo de grabación siempre, porque resulta ser un documento muy importante, porque muchas veces el almacenar dentro del equipo tiene límite, ¿no? Entonces, los discos duros de los equipos actualmente son de 1 tera de capacidad. Antes venían, fíjense, de 100, 150 los máximos. Ahora son de 1 tera porque las capacidades de cada equipo están aumentando. Sus funciones cada vez más van aumentando. Entonces los equipos modernos equipan o usan discos duros de mucha más capacidad. Acá podemos ver entonces una serie de transductores. Acá les he puesto algunos solamente para ejemplo. Estos son volumétricos, ¿no? Este no es volumétrico, es 2D nomás. Estas también son 2D, 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 2D. Pero este es intracavitario para transvaginal o también urológico se utiliza, no se puede utilizar. Este también se puede utilizar para vía transvaginal, transrectal, para valoración urológica también transrectal, ¿no? Pero estos son los volumétricos los que nos van a dar volumen, imágenes en 3D, 4D y 5D. Entonces, solamente para tener una idea de lo que es un ecógrafo y sus diferentes transductores. Muchos, por ejemplo, de muy alta frecuencia, este es de superficie principalmente para hacer estudios musculoesqueléticos o de partes blandas. Igual este es uno de alta frecuencia, este transductor es para estudio transfontanelar en el neonato, para ver el cerebrito del feto. Entonces, este inclusive utilizan para oftalmología, para ver las órbitas y todas sus características. Este es un transductor normal abdominal convexo. Este también es un transductor abdominal convexo. Este es lineal. Estos son los volumétricos que les decía. Este es volumétrico transvaginal o endocavitario y estos son abdominales. Este es un 2D transvaginal o endocavitario, 2D normal, no es volumétrico. Bien, entonces una vez conociendo el instrumento principal de ultrasonido, vamos a pasar a ver entonces cuáles son las indicaciones. Vamos a empezar por obstetricia, ¿no? Las indicaciones principalmente ya sean por vía transvaginal o transabdominal. Entonces, mínimamente nosotros vamos a solicitar 4 ecografías de rutina como mínimo. Antes estábamos muy limitados a las solicitudes de ecografía porque la alcaldía, que es quien paga los estudios, entonces no quería pagar más allá por el seguro antes de una sola ecografía durante el embarazo. Entonces ha ido luchando hasta que se ha llegado a quizás obtener que se hagan 3 ecografías inicialmente en todo el embarazo. Luego se empezó con 4 ecografías, ahora ya es a libre demanda, pero eso no significa que se tenga que aprovechar en los diferentes centros hospitalarios para hacer el rato que les da la gana. O sea, el estudio ecográfico tiene que tener
una indicación precisa y por qué se está pidiendo ese estudio, no es que hacer por hacer. Entonces, el primer estudio ecográfico se realiza a las 5 a 10 semanas de gestación y esto se llama ecografía temprana o precoz. Luego tenemos en el primer trimestre el de 11, 14 semanas o 11, 13 semanas más 6 días, que da lo mismo, es para el estudio de cromosomopatías, ¿no? En este caso, para que tengan como ejemplo el síndrome de Down, por ejemplo, por método no invasivo, como es la ecografía. Luego tenemos el tercer estudio importantísimo, que es el estudio morfológico de 20-24 semanas, en el que se estudia estructuras anatómicas en el fetil, ¿no? Y ver si es que realmente existen o no existen malformaciones o alteraciones anatómicas mayores o grandes. Luego tenemos, por último, el estudio de 31-35 semanas, que es donde vamos a corroborar alguna serie de situaciones, pero principalmente para crecimiento y desarrollo. Ver cómo ese fetil está creciendo, está desarrollando, está yendo bien, está haciendo restricción, no está haciendo restricción, hay líquido, no hay líquido, la placenta está bien, no está bien, se ha desprendido, no se ha desprendido. Entonces podemos ir ya nosotros a las 31-35 semanas, es decir, 7 a 8 meses, nosotros ir observando diferentes aspectos en el feto. Entonces, la dividimos, la ecografía obstétrica, en 3. La ecografía de primer trimestre, vamos a ver cuáles son sus indicaciones, principalmente identificación de gestación tópica o ectópica única o múltiple. Es obvio, si me dicen hay falla menstrual y la persona que está enviando a hacer un ultrasonido me indicará si sospecha de una gestación tópica o una gestación ectópica, o si es única o si es múltiple. Entonces es importante este estudio para poder determinar estas características. La otra indicación, estimación de edad gestacional. Es obvio que yo, con el tamaño del saco gestacional, sin evidencia de saco vitelino ni embrión, yo estaré frente a una gestación inicial o una gestación precoz, aproximadamente de 4 semanas, 4 semanas y media, ¿no? Entonces es ideal, ¿no? Nosotros poder visualizar, en todo caso, el saco vitelino que ya nos está indicando que aproximadamente aparece a las 5 semanas y el embrión. Entonces con esto estamos viabilizando la gestación, es decir, hay un embrión que tiene cinética cardíaca, movimiento cardíaco, y además esto nos va a permitir hacer un seguimiento de crecimiento y desarrollo más adelante. Por eso es más fidedigna en esta edad gestacional. Evaluación biométrica, entonces, a esta edad gestacional, sea 8 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 12 semanas, 3 semanas, yo voy a poder hacer una evaluación biométrica. Es decir, puedo medir el saco gestacional, puedo medir el saco vitelino, la longitud cefalonalga, el diámetro biparital, la circunferencia craneana, circunferencia abdominal, longitud del fémur, longitud del húmero y muchas otras cositas que yo quisiera medir. Pero principalmente estas, ¿no? Que yo puedo hacer una evaluación biométrica. Luego, puedo hacer una evaluación morfológica embrionaria o fetal. Yo puedo valorar morfológicamente, independientemente de la edad gestacional. Es obvio que no va a ser lo mismo evaluar su morfología de un fetito a las 8 semanas, donde voy a ver apenas esbozos de las extremidades, por ejemplo, y con un feto de 12 semanas, en las que ya voy a ver prácticamente inclusive los dedos de las manos y los pies bien formaditos. Entonces, la evaluación morfológica embrionaria o fetal es importante con las características que conllevan la edad gestacional. Evaluación funcional, vitalidad embrionaria o fetal. Entonces, la evaluación funcional, es decir, el feto está vivo, se mueve, late su corazón. Entonces yo voy a hacer la evaluación funcional. Quizás algunas veces ponemos para conocimiento un poquito de Doppler flujometría. Es decir, voy a poner Doppler flujometría para ver, por ejemplo, si el trofoblasto tiene vascularidad normal o es anormal, ¿no? Puedo valorar el cordón, puedo ver si el cordoncito tiene 3 vasos. Puedo valorar la cinética cardíaca. Entonces, con la doppler flujometría yo estoy dando
vitalidad prácticamente a esa gestación. Luego, entre 11 y 14 semanas, les decía, o 11 y 13 más 6 días, ¿no? El estudio de los marcadores de cromosomopatías, como son la translucencia nucal, el hueso nasal, ángulo facial, frecuencia cardíaca, el flujo tricuspideo. Son marcadores ecográficos que nos ayudan a poder diagnosticar, por lo menos, diagnóstico hasta un 90% de certeza de que ese fetito probablemente no vaya a tener síndrome de Down o alguna cromosomopatía. Entonces, aquí cabe recalcar de que el ángulo facial, no sé por qué motivos, razones, en algunos equipos ya no viene el cálculo y se dejó de practicar el ángulo facial por algunas razones, como por ejemplo la raza, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en la raza negra, el hueso nasal en el africano es hipoplásico, en la mayoría, ¿no? Y en la raza asiática, entonces, son huesitos pequeños. Entonces, de repente el ángulo facial nos puede dar un mal dato. Entonces, no se está realizando actualmente, por lo menos no estamos realizando el ángulo facial. El flujo tricuspideo, si lo realizamos, es importante para ver si existe o no existe ese flujo tricuspideo y poder determinar si ese fetito está con alguna patología cardíaca o nos va a hacer algún problema cardíaco más allá adelante, o finalmente estemos frente a una cromosomopatía. Igual el ductus venoso es importante su valoración porque el ductus venoso es el reflejo de la funcionalidad del corazón fetal. Otra indicación son los procedimientos invasivos que nosotros vemos bueno, antes se hacían y actualmente también se realizan, pero con menos frecuencia. Los procedimientos invasivos, como son la biopsia de velocidades coriales, la amniocentesis, cordocentesis, esos son procedimientos invasivos, ¿no? Que actualmente, por ejemplo, para cromosomopatías ya se toma sangre periférica de la madre y se manda a hacer el estudio genético. Antes no, había que puncionar, sacar muestra de la placenta o puncionar el cordón o finalmente puncionar la cavidad amniótica y sacar líquido amniótico. El problema y la diferencia es que el costo, ¿no? El costo es muy elevado de este último procedimiento, pero no es invasivo. También podemos ver en el primer trimestre la placenta y su corionicidad, ¿no? Es una sola placenta, son dos placentas, hay dos fetos, hay dos sacos amnióticos, es una sola placenta con dos amnios, son dos placentas con dos amnios. Bueno, vaya uno a saber, pero valoramos también la placenta y su corionicidad. El amnios también se valora, el líquido amniótico y ovular. También podemos valorar, les decía, el cordón umbilical y el número de vasos, su inserción, además de su inserción y su ubicación o localización del cordón umbilical. En este caso vamos a poner como ejemplo la vasa previa, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, por eso la valoración y la localización de la inserción del cordón umbilical, número de vasos, grosor del cordón umbilical, ¿no? La presencia de los tres vasos en su interior, la presencia de anomalías, ¿no? en las vueltas que da la arteria sobre la vena, la presencia del grosor de la gelatina de Wharton, la presencia de quistes en el cordón umbilical que nos indican de alguna manera tomar previsión, tomar cuidado, al igual que el cordón umbilical con dos vasos nomás, tomar previsión. Hay que hacer un estudio morfológico muy detallado para descartar patología. Están asociados a problemas de malformaciones congénitas. Y entre otras tenemos la neoplasia trofoblástica o la mola gestacional, gestaciones anembrionadas, restos ovulares, posaborto, masas pélvicas asociadas a embarazo. Entonces, en el primer trimestre es importante hacer todo ese tipo de valoraciones.
La ultrasonografía morfológica del segundo trimestre tiene una finalidad específica, especial, digamos, que se realiza entre 20 y 24 semanas. En esta sugerimos algunas veces incluir la ecocardiografía Doppler color y la Doppler flujometría en el estudio morfológico. Sin embargo, por cuestiones económicas, hasta inclusive del servicio, así sea municipal, el costo es elevado, ¿no? Por ejemplo, un morfológico en la maternidad, la alcaldía paga 200 bolivianos por un estudio morfológico. Si a esto yo le añado un estudio de ecocardiografía Doppler, también vale otros 200 bolivianos. Y si le añadimos un Doppler más a este estudio, otros 200 bolivianos. Entonces la alcaldía por un estudio de este estaría pagando 600 bolivianos. Y dudo que lo haga, realmente, dudo que lo haga. En la privada, inclusive en la privada, es muy difícil concientizar a la gente de que es importante de que se realice en la ecocardiografía, porque no se olviden que casi el 80%, 80-85% de malformaciones cardíacas se pueden detectar por ecografía. Entonces, al obviar, nosotros estamos obviando de repente poder detectar estas malformaciones congénitas cardíacas en aquellos fetitos principalmente con trisomías. ¿Cuáles son las indicaciones más importantes en el estudio morfológico? ¿Por qué voy a pedir yo un estudio morfológico? Si bien hay algunos colegas que lo hacen de rutina, no es conveniente también verlo de ese modo. Sin embargo, si existen factores de riesgo, es importante nomás realizar el estudio morfológico. Factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, uso de medicamentos, diabetes mellitus, o una serie de aspectos que hacen que haya que realizar el estudio morfológico. Entre estas tenemos la anomalía fetal sospechada, enfermedades hereditarias, lupus o cualquier otra enfermedad hereditaria, gestación múltiple, edad materna avanzada, son indicaciones de morfología fetal, restricción principalmente de crecimiento intrauterino, exposición a drogas teratogénicas y radiación, infección durante el periodo gestacional, la isoinmunización o aloinmunización también, o incompatibilidad con el factor RH, es una indicación, prerequisito para la realización de procedimientos invasivos. Si yo voy a hacer un procedimiento invasivo en el estudio morfológico, más allá del estudio morfológico, querer hacer un estudio invasivo, es importante conocer la morfología del feto. La Doppler flujometría es importante en esta edad gestacional. Otros, ya habíamos mencionado en el primer trimestre, en el morfológico valoramos biometría nuevamente y anatomía fetal. La placenta, el cordón umbilical, líquido amniótico, la longitud cervical vía transvaginal se incluye acá, jóvenes. Luego, bueno, vamos a pasar a algunas imágenes en las que vamos a ver una gestación precoz, en la que estamos viendo el saco gestacional, hemos medido y nos está arrojando una edad gestacional de 5 semanas y 6 días. En su interior vemos una estructura anular hiperecogénica, no es nada más que el saco vitelino. Acá tenemos una ecografía un poquito mayor, es de 9 semanas y 5 días, donde el fetito ya se lo ve prácticamente bastante bien formadito, esbozos de las extremidades superiores, vemos el amnios, vemos el líquido ovular, el líquido corial y el líquido amniótico, intraamniótico dentro del amnios, ¿no? Acá tenemos otra imagen donde estamos valorando una belleza, esta imagen del saco vitelino bastante regular, parece un anillo, ¿no?, de compromiso. Y tenemos aquí, estamos viendo el amnios. He querido poner esta imagen, es la misma de esta, ¿sí? Solo que estoy poniendo para ver ciertas características de la gestación. El amnios, donde está aquí el amnios, donde está inmerso dentro el fetito y el saco vitelino. Esta es una gestación gemelar en la que vemos la corionicidad y vemos también los dos amnios, y para decir existen dos gestaciones, pero son dos gestaciones totalmente diferentes porque están separadas por un tabique, pero bastante grueso e importante.
¿Cómo hacer la diferencia en el primer trimestre? Es con este signo. Este signo que está acá en el círculo amarillo no es nada más que el signo lambda, se llama, es por la fusión de las dos placentas y de la salida de las membranas de estas dos placentas. Si fuese una sola placenta tendríamos solamente dos membranas, pero como son dos placentas tenemos cuatro membranas. Y cuando vemos cuatro membranas es lógico ver un aspecto un tanto engrosado, principalmente en la base, ¿no? Y a esto se llama signo de lambda, con el que nosotros podemos decir con categoría, esta es una gestación bicorial biamniótica. Y fíjense la diferencia con la monocorial y biamniótica, ¿no? Es monocorial biamniótica, esto es una imagen en T, ¿no? No vemos el signo lambda, vemos la imagen en T. Puede estar aquí adelante y vamos a decir es una T, pero si vemos aquí vamos a decir es una T invertida. Seguimos viendo algunos aspectos, ¿no? Podemos medir la longitud cefalonalga en un fetito prácticamente de casi 12, 13 semanas de gestación con características absolutamente normales. Nuevamente aquí un fetito con longitud de 65 milímetros y una edad gestacional de 12 semanas y 6 días. Mencionar que es importante tratar que siempre el fetito esté en una posición neutra para la valoración de la longitud cefalonalga. Acá lo que les decía para el diagnóstico de cromosomopatías, el ángulo facial, acá estamos midiendo el ángulo facial, estamos viendo que es un ángulo de 78.4 grados, absolutamente normal. Vemos el hueso nasal, el paladar, el mentón, y tenemos un ángulo absolutamente normal facial. Este ángulo se altera cuando no existe hueso nasal y el mentón se encuentra un poco más hacia abajo y el